Bienvenidos a un lugar donde las sombras susurran y los ecos del pasado jamás se desvanecen. Hoy exploraremos el Adisea Bed and Breakfast, un hotel victoriano con una belleza innegable y una historia aterradora. Habitaciones embrujadas y presencias invisibles que aún vagan por sus pasillos. ¿Te atreves a entrar? Entonces, suscríbete, dale like y acompáñame, si te atreves. 99 Ocean View, Bethany Beach, Delaware. El Adisea, un majestuoso hotel de estilo victoriano, combina el encanto del pasado con espectaculares vistas al Océano Atlántico. Este lugar no solo ofrece la máxima comodidad y hospitalidad, sino que también es famoso como uno de los alojamientos más embrujados de Delaware, que atrae tanto a viajeros curiosos como entusiastas de lo paranormal. Construida en 1902 por John Matthew Addy, que era dueño de una empresa de plomería, quien falleció en la casa en 1917 con 78 años. La casa estaba originalmente destinada a ser una granja familiar, sin embargo, una serie de eventos inesperados transformaron esta propiedad en un destino vacacional icónico. A lo largo de los años, se ha convertido en un imán para aquellos que buscan una mezcla única de historia y misterio. El Adisea es conocido por su actividad paranormal. Los huéspedes han informado de sucesos extraños, como puertas que se abren y cierran misteriosamente, pasos inexplicables en los pasillos y apariciones fantasmales. Estas experiencias añaden un elemento de emoción e intriga a la estancia, convirtiéndola en una aventura verdaderamente inolvidable para aquellos lo suficientemente valientes como para explorarla. Historia fascinante. En la década de 1920, la casa enfrentó desafíos debido a su ubicación frente a la playa. Las marejadas ciclónicas obligaron a trasladarla 2 veces para evitar daños mayores. Por ejemplo, en una ocasión, una poderosa tormenta azotó la costa y las olas amenazaban con destruir por completo la estructura, lo que llevó a la urgente decisión de mover la casa tierra adentro. Durante los años 30, en plena Gran Depresión que golpeó duramente al país, la familia Addy encontró una ingeniosa forma de superar las dificultades económicas alquilando la casa a grupos eclesiásticos. Esta decisión no solo les permitió mantener la propiedad, sino que también creó un ambiente de comunidad y colaboración. En 1935, la propiedad dejó de ser una residencia privada y se convirtió en una pensión, marcando un nuevo capítulo en la historia de la casa. A lo largo de los años, ha cambiado de propietarios varias veces, cada uno aportando su propio toque único. Sin embargo, en los últimos 25 años, ha estado en manos de los Gravatte, quienes han logrado mantener su esencia como un acogedor bed and breakfast. Actualmente, cuenta con 13 habitaciones exquisitamente decoradas, con capacidad para 37 personas, y ofrece servicios para bodas y eventos especiales. El hermoso patio frente al mar es uno de los principales atractivos de la casa, ya que puede albergar hasta 125 invitados, convirtiéndose en el escenario perfecto para celebraciones memorables, tanto si se trata de una boda romántica como de una reunión entre amigos. Habitaciones embrujadas. Los rumores y leyendas que envuelven el Adisea han contribuido a su renombre entre los amantes de lo paranormal. Este lugar misterioso ha visto la presencia de fenómenos inexplicables en al menos 3 de sus habitaciones más conocidas, la 1, la 6 y la 11. La habitación 1 es famosa por su bañera de cobre, que una vez perteneció al propio John Addy. Los relatos de huéspedes asombrados describen cómo la bañera parece cobrar vida propia, sacudiéndose violentamente sin causa aparente. Además, se han registrado avistamientos de luces parpadeantes, sombras fugaces y susurros inquietantes, dejando una sensación de incomodidad palpable en aquellos que han sido testigos de estos eventos inexplicables. En cuanto a la habitación 6, esta resuena con la música de un órgano, a pesar de la ausencia de dicho instrumento en la casa. La leyenda cuenta la trágica historia de un pianista que solía habitar allí y cuyo espíritu continúa manifestándose a través de melodías enigmáticas. Aquellos que han escuchado esta música describen una mezcla de belleza y melancolía, como si las notas transportaran emociones perduradas en el tiempo, creando una atmósfera única y sobrecogedora. Por último, la habitación 11 guarda un misterio particular relacionado con Paul Dulaney, un hombre que solía trabajar en la casa. Se han reportado avistamientos de su figura sentada en la cama o de pie junto a ella, mientras la bañera de hidromasaje se llena inexplicablemente y el teléfono deja de funcionar de manera misteriosa.
Estos eventos sobrenaturales han desconcertado a numerosos visitantes, añadiendo un aura de misterio y asombro al ya enigmático Adisea. Otras manifestaciones paranormales. El Adisea es conocido por más que solo sus habitaciones embrujadas. Durante las noches, un fantasma deambula por los corredores, dejando a su paso un misterioso aroma a perfume que perturba a quienes lo perciben. Sin embargo, las manifestaciones sobrenaturales no se limitan a este espectro solitario. La tragedia de Kur-Zadi, el hijo del fundador, quien perdió la vida en una caída fatal desde el techo, sigue resonando en la estructura del edificio. Algunos valientes huéspedes han relatado cómo el obituario de Kurz parece materializarse de la nada, desafiando cualquier explicación lógica. Tanto los visitantes como el personal del hotel han compartido sus experiencias sobre avistamientos extraños y sonidos perturbadores que llenan el ambiente. Algunos aseguran haberse encontrado cara a cara con las apariciones de antiguos residentes, mientras que otros han sentido corrientes de aire inexplicables y zonas de frío intenso que los han dejado estremecidos. El tercer piso del El Adisea es famoso por albergar los fenómenos más sobrenaturales. Aquellos valientes que se aventuran hasta allí hablan de una sensación constante de ser observados, de pasos misteriosos que resuenan en el silencio de la noche, de temperaturas gélidas que cortan hasta los huesos y de sombras que parecen cobrar vida propia al deslizarse por las paredes. Además, se han reportado voces susurrantes que parecen provenir de la nada y de sensaciones de manos invisibles que acarician la piel de los presentes, enviando escalofríos por sus espaldas. Se especula que el tercer piso es el hogar de los espíritus más inquietos, aquellos cuyas tragedias pasadas y muertes prematuras han dejado una marca imborrable en el lugar. Cada rincón de El Adisea parece susurrar historias del más allá, atrayendo a los curiosos y valientes que desean adentrarse en lo desconocido. Encuentros con lo inexplicable. Investigadores paranormales han registrado una serie de fenómenos inexplicables en el famoso Adisea. Uno de los eventos más impactantes que documentaron fue la grabación de una voz infantil, la cual se escuchaba riendo y susurrando palabras ininteligibles. Según muchos de estos investigadores, se cree que esta voz pertenece al espíritu de una niña que trágicamente perdió la vida en la mansión hace muchos años. Cada investigador que ha explorado el Adisea tiene sus propias historias para contar, y cada una parece ser aún más escalofriante que la anterior. Por ejemplo, uno de ellos recuerda una noche en particular en la que se encontraban encerrados en el lugar, cuando de repente comenzaron a escuchar voces incorpóreas susurrando en sus oídos. A pesar de que las palabras eran confusas, la sensación de una presencia sobrenatural era innegable y les erizaba la piel. Además, varios testigos han afirmado haber presenciado objetos moviéndose por sí solos, como si fueran manipulados por una fuerza invisible. Otros han reportado haber experimentado sensaciones físicas intensas, desde suaves caricias en la piel hasta agarres tan fuertes que dejaron marcas visibles. Estos relatos solo añaden más misterio y terror al ya enigmático Adisea, convirtiéndolo en un lugar que despierta la curiosidad y el temor de aquellos que se aventuran a explorarlo. El Adisea Bed and Breakfast no es solo un refugio junto al mar, es un portal al pasado, donde los ecos de tragedias antiguas y los recuerdos de los antiguos residentes parecen habitar cada rincón. Ya sea que busques una experiencia paranormal o simplemente un lugar lleno de historia y misterio, este hotel victoriano garantiza dejarte una impresión inolvidable. ¿Te atreves a hospedarte en el Adisea? Solo recuerda, no todo lo que sucede entre estas paredes tiene una explicación terrenal.